El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Abrimos las puertas de la otra crónica de la actualidad, ya sabéis, aquí en el Colegio Invisible. Y tenemos que deciros algo muy importante. Miguel Pedrero ha acertado. Es lo que tiene ser un auténtico sabio y analizar la actualidad como solo la analiza nuestro querido contertulio gallego. Dos de una, prácticamente, precisamente la que habría... la que tenía, o la que hacía que fuera el origen de esta sección que abrimos la semana pasada. Bueno, pues hay que decir que Miguel ha acertado. Ahora os contaremos porque tiene mucho que ver con la noticia que por fin hoy nos va a contar Laura Falcó, que ya está con nosotros. Pero antes os vamos a recordar que tal día como hoy del año 356 después de Cristo, el emperador Constancio II emite un decreto que cierra todos los templos paganos en el Imperio Romano. Se acabó el paganismo y comienza la era cristiana. También, tal día como hoy del año 1493, la Armada portuguesa intenta apresar, en las Islas Azores, ni más ni menos que al gran almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón, en su viaje de regreso. ¿Qué querían? Pues evitar que divulgara la otra ruta hacia las Indias que creía haber descubierto. También, tal día como hoy del año 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba el fonógrafo. Ya sabéis que es este cacharrito que tiene una especie de trompeta muy grande, y cuentan las crónicas que lo primero que intentaba Thomas Alva Edison con este cacharro no era ni más ni menos que contactar con los espíritus. También, tal día como hoy del año 1948, Tommy Yomi, que es un guitarrista británico maravilloso, entre otras muchas cosas, punteaba piezas como esta. Guitarrista de Black Sabbath. Y con esta música vamos a dar la bienvenida a la Dama del Misterio, que hace mucho tiempo que no se pasa por el Colegio Invisible porque está haciendo otras cosas para el Colegio Invisible de Mega, que empezaremos a emitir a partir de verano. Laura Falcó, por fin, ¿cómo estás? Pues si te digo la verdad, agotada, o sea, entusiasmada con el proyecto, pero agotada. La verdad es que hemos recorrido media España y todavía nos queda un trocito, o sea que nada, que al lío. Mira, hoy hablando precisamente con el director de la serie, con Jorge Linares, me decía, a día de hoy, en cuestión de cuánto lleváis rodando, aproximadamente unos 20 días, ¿no? Más o menos. Sí, pues, sí, cerca de un mes ya. Pues ahí vamos, os habéis hecho 7.000 kilómetros. Que se dice pronto. Sí, así, sin más. Que se dice pronto. Totalmente. Y solo por España, ojo, y además no por toda España, porque de momento han recorrido parte del norte, parte del este y parte del sur. Ahora iniciáis camino hacia el centro, con lo cual me da la sensación de que la semana que viene, pues, en fin, volveremos a no estar con nuestra querida Laura, pero es por un buen fin, porque ya veréis lo que están haciendo, que es una pasada. Y te voy a decir una frase que me dijo uno de nuestros colaboradores, en este caso del norte, hablamos de Juan Gómez. Una frase que me hizo reflexionar y que además tiene toda la razón del mundo, y comentaba precisamente una de las frases que solía decir Fernando Fernán Gómez, el actor. ¿Qué? Y es la siguiente, él solía decir, a mí me pagan... No, él decía, aparte de eso, él decía, sí, pero él decía, a mí me pagan por esperar. Decía, a mí me pagan por esperar, lo de actuar lo hago gratis. Y la verdad es que cuando te pones a grabar te das cuenta de la cantidad de tiempo que necesitas para que una escena salga correctamente, y es brutal. Ah, que es una pasada. Bueno, lo importante para que las cosas salgan bien. Bueno, pues lo mismo queremos aquí en el Colegio Invisible, que las cosas salgan bien, y lo primero que hay que hacer es dar paso a los contenidos, Laura, que tenemos preparados para hoy. Pues fíjate, hoy contaremos que el catedrático de Filosofía Teórica de la Universidad de Uppsala, hablamos de Matti Edlund, reflexiona en su nuevo libro Alien Structure, Language and Reality sobre la posibilidad o no de hablar con extraterrestres. También
te hablaremos de la misteriosa historia de la botella Osvaldo, que es capaz de predecir el tiempo atmosférico. Y además, os vamos a contar que desde hace décadas unas extrañas luces aparecen en las inmediaciones de las vías del tren de Somerville, en Carolina del Norte, a las que los vecinos llaman fantasmas, pero ahora se ha descubierto qué pueden ser. Bueno, pues estos son parte de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Oye, ¿cómo se nota que has estudiado filología inglesa, eh? Bueno, de algo tiene que servir, ¿no? Sí, no, pues se nota. Cualquiera de nosotros, ya te digo yo que eso lo haría de otra forma un poco menos lustrosa. En fin, dicho lo cual, con nuestra querida compañera Carlota Díaz a los mandos, comienza la tertulia. La otra crónica, en Onda Cero. Y lo hacemos además hablando de una noticia, Laura, que está de absoluta actualidad, porque yo creo que las palabras de Ana Paulina Luna, que es representante republicana de Florida, que además va a ser la persona que va a encabezar un nuevo grupo de trabajo que se va a centrar ni más ni menos que en algo que se ha dicho prácticamente desde que Estados Unidos es Estados Unidos, y es que se van a desclasificar todos los secretos federales, y da la sensación de que esta vez va a ser así. Ahora diremos qué tiene que ver esto con nuestro querido compañero Miguel Pedrero, pero antes vamos a la información. Pues mira, así es. Ana Paulina Luna encabezará un nuevo grupo de trabajo centrado en la desclasificación de secretos federales. En un post en su cuenta de X anuncia una conferencia de prensa donde revelará algo que afectará a todo el país. El pueblo estadounidense merece saber la verdad, dice. Nos han mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo, agrega, poco antes de la presentación oficial del nuevo grupo de trabajo. La cosa no va solo de ovnis, sino que los secretos federales a desclasificar incluyen los registros relacionados con magnicidios, atentados o incluso plagas. El anuncio sigue a la orden ejecutiva del presidente Trump titulada Desclasificación de registros relacionados con los asesinatos del presidente John Fitzgerald Kennedy, el senador Robert Fitzgerald Kennedy y el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Se espera que el grupo dirigido por Luna examine otros materiales de interés público, como por ejemplo la lista de clientes de Jeffrey Epstein, los archivos relacionados con los atentados del 11S de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, los orígenes del COVID-19 y, como no, los ovnis, claro. Bueno, me ha encantado eso de JR, me ha recordado a Dallas, ¿te acuerdas, no? ¿Era Dallas o era...? Dallas, sí. Era Dallas, es ¿no? que estaba entre decir Junior, JR, Junior bueno, sí. y JR. ¿Cómo se llamaba la señora la señora aquella pequeña que mandaba mucho? Ángela Channing era, ¿no? Sí, pero era Falcon Crest. Era Falcon Crest. Mira, Falcon, Laura Falcon. Te estás equivocando de serie. Que me lleva Laura Falcon, tal, me lleva... Eran los malos respectivos de cada serie. Sí, ¿no? Se llama Chulí, como el oso panda, algo así. Sí, ese era el señor mayordomo de esta... Bueno, ya que estáis aquí, bienvenidos, queridos compañeros. Miguel Pedrero, buenas noches. Muy buenas. Juanjo Sánchez Oro, buenas madrugadas. Muy bien, estoy muy contento además del éxito de Miguel. Él es muy humilde y no contará que ha abierto una línea telefónica, un 906, donde se le pueden hacer consultas. De lunes a viernes funciona como consultorio del futuro y los fines de semana como línea erótica. Hay que decir que él atiende las dos durante los 7 días. Hay que decir que se pone además una peluca muy larga, ¿verdad? Una túnica. Miguel aprovecha en ese momento para sacarse fotos y demostrar que no tiene alopecia. Bueno, pues los canales. Qué malo. Estamos empezando. Cuidado, ¿Cómo se estás? hace llamar profesor Miguel. Miguel Pedrero. Oye, Miguel, la has liado, ¿eh? O sea, es decir, es cierto que esta sección del oráculo de Miguel Pedrero, que vais a poder escuchar al final del programa de hoy, nace después de que Miguel diga, cuidado con Trump, esto fue antes de Navidad, sí. Cuidado con Trump porque lo va a desclasificar todo, y dijimos, vamos a hacer el oráculo de Miguel. Efectivamente, claro, una de dos. Y lo tomasteis a broma. Sí, yo lo que dije es que iba a desclasificar mucha información sobre ovnis, que prácticamente iba a sacar toda la información sobre ovnis, o al menos esa iba a ser su intención. Y aquí hubo comentarios de escepticismo. Y al final, Nostradamus Pedrero ha acertado. Siempre pasa así. O sea, es, ya sabes, la suerte de los principiantes, ¿no? Bueno. Luego no daré ni una. Pero al menos esa ha pasado así.
Bueno, sí. ¿Y qué opináis vosotros? Porque la verdad es que el otro día escuchando a Ana Paulina Luna, escuchándola, es que la retahíla de cuestiones que se van a dar a conocer, que se van a desclasificar, que siempre se han asociado, en fin, yo creo que no ha habido ni un solo presidente que no diga que va a decir lo que hay de verdad del caso Roswell, que va a decir la verdad sobre el asesinato de Kennedy, tanto de Bobby como de John. Esto es algo que era común, era habitual, porque tienes un perfil conspiranoide o conspiranoico entre los votantes que es muy potente. Claro. Pero es que este tío parece que lo va a hacer, con perdón, ¿eh? A ver, yo ahora dejo hablar a Carlos y a Juanjo, que sé que han profundizado mucho en este tema. Sé que además que Juanjo está muy encima de este asunto, pero yo cuando dije eso, no lo dije porque sí. O sea, yo me temía algo que creo que está pasando. Y es que detrás de todo esto hay una guerra abierta entre el gobierno de Donald Trump, principalmente Donald Trump. ¿Con quién no tiene una guerra abierta ese señor? Y determinadas agencias federales. Esa fue la razón por la que puso a Elon Musk al frente de esa oficina, porque ahora Elon Musk es un alto cargo del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, cuya función, en primer lugar, es adelgazar muchas agencias federales, acabar con otras. Económicamente hablando, acabar con otras, es decir, que se va a deshacer de bastante personal. Y otra de las finalidades es el control de las agencias federales, porque Donald Trump está convencido de que en Estados Unidos opera un Estado profundo que está en contra de él y de su gobierno. Cuando hablo de Estado profundo, hablo de algo muy concreto, y es que cuando llega una nueva administración, evidentemente es el presidente el que elige al secretario de Defensa, al secretario de Interior, en fin, al secretario de Comercio, y es el que elige, él o su gente, a los altos cargos, es decir, al director del FBI, de la CIA, etcétera. Pero esos son cargos políticos que pasan, es decir, que pueden estar 4 años, 6, 8 en el cargo. Pero en los grados intermedios hay gente que lleva 30, 40 años, que son los que de verdad tienen acceso a los secretos. Que son los que mandan. Claro, que saben cómo funcionan las estructuras de esa agencia de seguridad, que son los que tienen los secretos, que son los que a veces ofrecen algunos secretos al presidente de los Estados Unidos o al secretario de Defensa y otras veces no les dicen nada. Es decir, que ahí está el meollo de lo que Donald Trump denomina Estado profundo. Y él quiere controlar todo eso. De hecho, Elon Musk tiene un ejército de jovencitos de 20 y tantos años que ha distribuido por todas las grandes agencias federales para hacerse con el control de esos secretos que son los que controla ese Estado profundo, que en realidad son los grados intermedios de esas agencias de seguridad. A ver, es que esto es complicado. Por un lado, lo que ahora se ha puesto de moda llamar Estado profundo es que es muy bonita la palabra Estado profundo. En realidad no es el Estado profundo, es la administración organizada de toda la Exacto. Eso ha existido siempre y ocurre de manera general en todas las naciones, en todos los estados y en todos los países. Luego veremos que Estados Unidos tiene un curioso matiz. Por ejemplo, no tiene aparentemente nada que ver. ¿Ha visto la película La Infiltrada? Sí, claro, veréis que hay un momento en el que el policía que lleva el operativo, el humano, le dicen, recibe la orden expresa que no lleve una mujer, y él lleva una mujer porque le da la gana, porque es el director de la operación y porque lo hace así, luego lo lleva y punto. Y eso funciona así. Es decir, hay un momento de la operatividad de las funciones y la acción que la llevan los funcionarios, los empleados públicos, los que controlan el dinero, o los agentes, o lo que sea. Depende del tipo de agencia. Lo que Trump está intentando, a través de Musk, es muy interesante, porque como él se ha fijado en el tema de cómo no funcionan si les quito el dinero, si quito el dinero se acaba el tema. Entonces ya que sigue una historia, ni Estado profundo ni porras. Porque como se le están resistiendo de una manera muy clara, sabes que ha intentado a través pero incluso de presión, a través de los jueces, de presentar formas de bloqueo de la información, algunas bastante inteligentes, como diciendo, ¿quién coño son la gente que están con más para decirme a mí que dé los datos cuando él no es una autoridad? Bueno, es un tema legal de poder enfrentar para por lo menos ir reteniendo el objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que va a intentar o lo que están intentando es quitarle la fuente de financiación. Pero aparte de eso, tenemos que fijarnos qué es lo que está desclasificando. Son aquellas cuestiones es que ni siquiera ha empezado aún ahí. Claro, pero lo que pretende desclasificar son aquellas cuestiones con las que pretende ganarse el apoyo de la opinión pública. Claro, porque todo el mundo espera, o sea, todo el mundo lo que quiere es la desclasificación del tema. ¿Pensáis que lo va a hacer de verdad? Pregunto. Lo va a intentar. Sí, claro. Vamos a ver, pero lo que estoy diciendo es que si es así puede ser muy interesante. Es que si tú partes, por supuesto, Claudio, si tú partes de que hay un Estado profundo, es que no es exactamente así. Es una estructura mucho más compleja. ¿Por qué no desclasifica otras cosas? Por ejemplo, la vinculación de la CIA con ciertas operaciones de narcotráfico, los asesinatos políticos, los golpes de Estado. Es que incluso él, con una orden ejecutiva, hay cosas que no puede, son de ley.
Claro. O sea, Estados Unidos tiene un Congreso y un Senado. Los secretos oficiales, claro, ¿no? Tú tienes una ley, una legislación, hay un Congreso que tiene mayoría, hay un Senado que tiene mayoría, pero tienes que sacarlo. Tienes que presentarlo, tienes que cuestionarlo, hay comités de información, es decir, hay un procedimiento. Sí. Eso le lleva tiempo y tiene 4 años y lo sabe. Y quiere acelerar el tiempo máximo posible. Y que los congresistas lo apoyen, porque claro, sean del Partido Republicano tienen una capacidad de acción que no tienen los diputados españoles. Eso es. En Estados Unidos los congresistas y los senadores obedecen a un mandato popular como los británicos, de una manera totalmente diferente. Se deben a sus electores, con lo cual, un congresista de Pensilvania puede defender los intereses de sus electores de Pensilvania, aunque sea demócrata, a favor de Trump, en un momento, o al revés. O de otro partido, da absolutamente igual. Pero como esto es muy difícil de desmontar, porque estamos hablando de una nación tremendamente poderosa y llena de secretos, donde están todos entrelazados, claro, la cuestión es, ¿de verdad necesitaba Estados Unidos tantas decenas y decenas y decenas de agencias que muchas veces a lo mejor se solapan sus funciones, sus trabajos? Va a empezar por ahí, pero eso es un trabajo demoledor, mente complicado. Esos son poderes. A mí me lo explicaba un día un tipo vinculado a la CIA. Me decía, en Estados Unidos no es como en España. Es decir, cada agencia federal, cada agencia de seguridad, cada servicio secreto, autónomas. Porque en Estados Unidos hay un montón de servicios secretos, todo el mundo conoce la CIA, pero hay muchos más. Incluso la Marina tiene todos tienen un servicio de información. Tiene un servicio secreto que actúa en todo el mundo. Es decir, y cada agencia de seguridad, cada agencia de espionaje es un poder en sí mismo. Que además está vinculado a industrias, a tecnología, a poderes económicos de banca. Tiene sus propias empresas, medios de comunicación. Crean sus propias empresas, organizaciones, porque ellos tienen un cierto nivel de autonomía, que están controlados por comités de investigación, tienen ciertos niveles de autonomía en su proceder y en su acción. La crítica de Trump, y no solo de Trump, es una crítica que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, es que son muchas veces profundamente ineficaces. Se solapan las funciones, es decir, que se contradicen entre ellos, actúan sin actuar de manera coordinada, y todo eso es lo que quiere intentar liberar. Pero tiene un problema monumental. Y es que no es nada fácil. No es nada fácil porque dentro de su propio partido hay gente que no quiere. Claro. Bueno, yo estoy viendo ya que nuestra particular águila calva del programa, nuestro querido Juanjo Sánchez Oro, está sobrevolando el partido de tenis, moviendo la cabeza hacia un lado hacia otro, y estoy convencido de que quieres clavar las uñas ya, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la base social, lo habéis estado comentando, con la base social que está apoyando a Trump, que son como dos grandes núcleos, uno que es el movimiento MAGA, el Make America Great Again, que está compuesto fundamentalmente, por decirlo así, digamos en sus líneas ideológicas, de los evangélicos, que tienen una serie de reivindicaciones que quieren volver a situar al cristianismo como la religión dominante. Ellos se consideran perseguidos en Estados Unidos, y en respuesta a eso, Trump creó la semana pasada o la anterior una oficina de la fe, y colocó al frente a Paula White, que es la que ha estado utilizando como interlocutora entre todos los predicadores evangélicos para promocionar la figura de Trump y atraer el apoyo de los evangélicos. O sea, esa ha sido una respuesta dentro de MAGA. ¿Cuál es la otra? Atender a todos los que asaltaron el Capitolio, que creen en el Estado profundo, en un sentido de que realmente hay una red que va desde simplemente lobbies de mucho tipo, hasta los artistas de Hollywood, hasta los multimillonarios tipo Bill Gates, hasta extraterrestres, seguidores de satanismo que hacen sacrificios con niños y tal. O sea, todo ese espectro es un espectro muy largo. Hay algunos que compran parte del paquete y hay otros que compran el paquete entero. Para responder a esos, han creado este grupo, que es un grupo que depende de un comité dentro del Congreso. Entonces es un grupo que puede hacer hasta ciertas cosas, porque lo que va a hacer es, va a tocar papeles, va a poder llamar a gente, a audiencias, pero lo que hace luego son recomendaciones de desclasificación. La última palabra la tiene Trump. Entonces ellos simplemente dicen, hasta esto lo podemos desclasificar o recomendamos que se haga. Y son 7 temas que son temas muy mainstream. O sea, es lo que busca es un golpe mediático. Claro, pero un golpe para atender a las demandas de su gente, que ellos están preocupados. Que él cumple y lo está haciendo. ¿no? Claro, entonces, y además porque lo que reivindicaba en el discurso que hacía Ana Paulina Luna, ella lo que decía era que había que, a mí es que me hace un poco gracia, pero bueno, porque dice que hay que recuperar un poco el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, ¿no? Que hay una gran desafección y que ellos consideran que a través de la transparencia se puede lograr. Hombre, habría que ver también si la polarización es parte también de Trump, ¿no? Y de toda la red que tiene de comunicación alternativa, ¿no? Todos los bulos que también ha transmitido. Bueno, de Trump prácticamente podemos decir que de la política actual, ¿no? Claro, por eso digo que la polarización se ha radicalizado por muchos motivos. Pero digo, los temas que ha cogido, que bueno, ahora los he estado comentando, son estos 7. Sí. Los orígenes del COVID, la existencia de vida extraterrestre, fenómenos anómalos, o sea, los WAP, tanto del aire como submarinos, eso lo especificaba,
el 11S, la operación también que capturó y que mató a Bin Laden, y luego el procesamiento de Epstein, que este es un tema muy delicado porque está si va a sacar la lista de clientes o no. Y por último, los asesinatos, ya hemos comentado, de JFK, del hermano y no se deja, vamos, prácticamente no se deja ningún argumento que podría ser una serie de la película Conspiración de Mel Gibson. Claro. Pero solo a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que no incluya la Tierra plana, teniendo en cuenta... ¿La Tierra hueca qué? Porque son contradictorios. O el asesinato de Marilyn, puestos a hacer... O la cabeza hueca. Pero quiero decir que eso es muy significativo. Va a ser una decepción para todos los terraplanistas que creen que no llegó el hombre a la Luna y tal, teniendo en cuenta que es la NASA. Bueno, ahí tienen un problema, porque piensa llegar ese Elon Musk que está en su gobierno, tiene un serio problema. Aparte de todo esto, creo que Donald Trump no le da demasiada importancia al tema OVNI. De hecho, en su momento hizo unas declaraciones diciendo que efectivamente un alto cargo del Pentágono le presentó varios informes sobre OVNIs muy interesantes y que él mismo, el propio Donald Trump, cuando era presidente de los Estados Unidos, no ahora, sino la vez anterior, habló con varios pilotos de combate que se habían encontrado con OVNIs allí en el despacho Oval y él dice que es un tema que considera que vale, que es muy, muy interesante, pero que a él no le interesa demasiado. Entonces, el tema OVNI es candidato para que Donald Trump saque todo lo que pueda, con lo cual creo que nos vamos a divertir. Luego los que han colocado, o sea, tanto Ana Paulina Luna como los otros 4 que mencionó, creo que son 4 o 5 también congresistas, son de momento todos republicanos, aunque... Ella ha dicho que va a hacer que el grupo de trabajo sea mixto y que sea bipartidista, pero de momento no lo es. Y estos 4, por lo menos 3 de ellos, sí que participaron en la formación de la audiencia famosa de los WAP en el año 2023. O sea, que tienen un perfil marcadamente. De hecho, algunos han manifestado diciendo que ellos creen que los ovnis incluso pueden ser hasta ángeles de Dios, porque creen que en la Biblia ya aparecen alusiones a los WAP, y entonces tienen un perfil absolutamente creyente. O sea, que no, en este caso los que creen en las teorías de la conspiración no pueden estar descontentos con el perfil profesional y ideológico de la gente que está al mando de la desclasificación. O sea, aquí no les pueden poner ningún pero. Y ella ya ha mandado 11 cartas a diferentes agencias para que empiecen a abrir cajones y empiecen a sacar documentación, pero es que incluso quiere llamar a médicos para revisar la autopsia de John Fitzgerald Kennedy, porque ella, Ana Paulina, cree que hubo 2 tiradores. 2 tiradores, sí. Está convencida. La teoría de los 2 tiradores, es una de las teorías. No solo eso, sino que hizo unas declaraciones diciendo que la desclasificación de toda esa información sobre UAPs podría apuntar a que estamos siendo visitados por inteligencias de otros planetas, es decir, lo dijo claramente. Sí, no, todos los que están, yo te digo, son 5, por lo menos yo 3 de ellos, que son dos hombres y una mujer, que intervinieron activamente en los interrogatorios, en la comisión, en la audiencia sobre los WAP. Se les veía un perfil claramente que preguntaban por todo. Si había acuerdos del Pentágono con aliens para hacer manipulación genética, si había bases del Pentágono que eran mixtas de Estados Unidos y aliens submarinas. Las preguntas son increíbles. Que no tienen, o sea, es decir, ya digo, no tienen ningún rubor en preguntar este tipo de cosas porque creen que realmente el gobierno... Y el secretario de Defensa, Marco Rubio, también ha estado muy implicado en todo este proceso de desclasificación. A mí hay una cosa que voy a contaros una cosa que me está preocupando un poco, porque empieza a ser ya serio. La desconexión que tiene Europa con la realidad. Esto que acabamos de contar aquí, no lo comenta en este país nadie. En ninguna noticia, ningún telediario, ningún informativo. No existe esta noticia. O sea, el debate americano ha entrado en un plano que Europa está completamente fuera. O sea, es como si nos hubieran echado a otro lado. Pum, anda, quítate aquí que no te enteras, niño. O sea, algo así. Algo ridículo. Nos hemos quedado fuera del debate. O sea, esto en España lo dices y la gente se escojona. Jaja, qué tontería. Qué tontos son. No, tío, vamos a ver. Sí, básicamente. Que esta gente fabrica el mejor armamento de este planeta y tiene la tecnología más avanzada del mundo. Y están respondiendo a preguntas de este tipo en el Congreso. Claro, y Marco Rubio estuvo implicado en algunas de esas audiencias en los que esos gargantas profundas hablaron sobre proyectos secretos vinculados incluso a la tecnología inversa, es decir, que Estados Unidos... O sea, reconocerte la realidad de que tienes habría recuperado naves extraterrestres y estarían utilizando esa tecnología para crear algún tipo de Lo que quiero decir con esto es que hablan de manera normal de esto ya. Esto ya forma parte del debate nacional americano de manera totalmente normal. Pero eso es bueno o es malo, es que esa es la pregunta. Bueno o malo, a mí me parece bueno en el sentido que se está asumiendo una realidad que en Europa no queremos ver, ni siquiera hablar de ella. Claro. Dice, pero vamos a ver que te lo están contando al
almirantes, jefes de flota, que te ven en vídeos de F-18 de la flota americana. Hombre, el problema es que metan también a gente un poco indocumentada, como también aparece en la audiencia. Pero no importa, porque los van apartando allí. Bueno, pero claro, les es útil para apartarlos. Pero el problema es que los metes en un foro que los encumbra, porque les da una solemnidad a lo que dicen, cuando realmente se ve que, hombre, que les falta un hervor. Pero fíjate, ellos, es un poco de poli malo, poli bueno, porque hace de poli malo aquí, que lo está despreciando directamente, eso lo más, precisamente. Dicen, no, que estas tonterías que estoy otro rollo. Es que aquí habría que hablar de varias cosas. Claro. En primer lugar, esos informantes, porque esos informantes realmente... Todos trabajan para el gobierno de una manera u otra. Claro, todos trabajan para el gobierno. Sin embargo, dicen algo, afirman una serie de cuestiones que son absolutamente increíbles y no ofrecen ni una sola prueba, al menos públicamente, para validar lo que dicen. Ni en privado, Elizondo y el Graves tampoco. Pero Elizondo llegó a decir, espera, que tengo que preguntar a ver si puedo hablar de esto. No, bueno, al fin y al cabo, Ryan Graves lo único que era un piloto de combate que vivió varias experiencias de encuentros con ovnis, pero hay otros... Grunch me refiere a ver. David Grant. David Grant, pero afirmó un montón de cosas que luego en privado empezó a regular. Entonces yo aquí me pregunto, ¿de qué estamos hablando? De gente que, oye, son personas, aunque formen parte de una agencia federal, no dejan de ser personas. Gente que se ha dejado intoxicar por ciertas habladurías, que tienen sus propias creencias, gente que está participando en una operación de desinformación, porque claro, aquí hay que hablar de otra cosa. Daros cuenta que congresistas, tanto congresistas demócratas como republicanos que participaron en esas audiencias, llegaron a una posible conclusión, y es, si todo esto que nos están contando es verdad y hay una serie de proyectos negros... Bueno, una parte fue privada de las audiencias. Claro, vale, pero ellos llegaron a la siguiente conclusión: si lo que nos están contando estos informantes es verdad y hay una serie de proyectos negros que tienen que ver con tecnología inversa y el desarrollo de toda una serie de tecnología absolutamente desconocida, esto quiere decir que hay una serie de poderes ocultos que además tienen acceso a fuentes de capital, es decir, que tienen acceso a mucho dinero, a mucho presupuesto, y de los cuales nosotros, que somos los representantes del pueblo americano, no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, y de ahí viene esa ley que se intentó llevar a cabo, aunque al final no salió, porque lo evitó el propio gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, pero tanto lo vetaron. Lo vetaron, pero tanto republicanos como demócratas quisieron poner en marcha, senadores y congresistas, una ley sobre transparencia ovni. ¿Por qué? Porque pensaban que tenía que salir a la luz la existencia de todos esos presupuestos negros, porque eso implicaría la existencia verdaderamente de un Estado profundo, de algo que ellos no controlaban, que tenían acceso a grandes presupuestos y que ellos, como los representantes máximos del poder del pueblo americano, no tenían acceso a esa información. Hay una cosa así, este grupo va a empezar a trabajar en marzo. En marzo tiene 6 meses para hacer todo esto. En marzo van a comenzar con el tema de JFK. No sé luego cómo se irán repartiendo el resto de los temas. Y sí que me ha llamado la atención una entrevista que ha hecho Donald Trump a la NBC, donde le preguntaban un poco por este tipo de cosas, hasta dónde iba a llegar. Y lo que ha respondido nos lo vas a contar en la segunda hora, porque están a punto de llegar nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Hay que decir, siempre aquí tenemos un respeto tremendo por todas las creencias, por muy extremas que sean, también dentro de la política. Si hay en algún momento o se da la idea de que Estados Unidos pues es un enemigo o pensamos mal, no, aquí todo lo contrario. Yo al revés, yo tengo un cariño tremendo por el pueblo americano. Estuve viviendo allí varios años y solo puedo contar cosas buenas, pero es cierto que, pues parece que hemos entrado en la era de las conspiraciones, y ya aprovecho para anunciaros que el próximo jueves en el Colegio Invisible de la edición más viajera vamos a hablaros precisamente de eso, de la era de las conspiraciones, y lo vais a entender perfectamente. Pero en fin, ahora continuamos contándoos muchas más cosas, que estáis en el Colegio Invisible. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Donald Trump afirma que probablemente se reunirá con Vladimir Putin antes de que termine este mes de febrero. El presidente de Estados Unidos ha respondido a las preguntas de los periodistas en Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach, después de la reunión que este martes han mantenido en Riad, en Arabia Saudí, su ministro de Exteriores, Marco Rubio, y el ruso Sergei Lavrov. Ambos han acordado normalizar las relaciones diplomáticas y dialogar para sentar las bases de una futura negociación de paz en Ucrania, porque reconocen que sus posturas están alejadas. Según la cadena Fox News, sobre la mesa habría un plan de 3 fases que pasaría por una tregua, la celebración de elecciones en Ucrania y finalmente la paz. En los comicios ponía el foco Donald Trump. No hemos tenido elecciones en Ucrania, lo que tenemos es la ley marcial. Y el líder, odio decirlo, pero tiene un índice de aprobación por debajo del 4%. Y sí, yo diría que la gente, que el pueblo de Ucrania tiene que decir algo. Ha pasado mucho tiempo desde las últimas elecciones. Esto no es una cosa de Rusia, esto sale de mí y esto sale de muchos otros países. Ucrania no ha tenido representación en esa primera reunión en Riad. Zelensky ha mostrado su malestar. Tenía previsto viajar a Arabia Saudí hoy, pero lo ha cancelado. Aplaza el viaje al 10 de marzo e invita a los representantes de Estados Unidos a visitar Kiev. La Comisión Europea está preparando una propuesta para que la suspensión de las reglas fiscales se extienda más de un año y facilitar así a los Estados miembros que aumenten su gasto en defensa. Fue uno de los asuntos que trataron en la minicumbre informal del lunes en París algunos de los líderes europeos convocados por Macron. Y es un asunto que divide a los socios de coalición del gobierno. Sumar pide gestionar mejor el gasto en defensa en vez de aumentarlo, mientras que desde el PSOE Patxi López le responde que el escenario geopolítico actual requiere más inversión en seguridad. Europa tiene que reforzar o no tiene que reforzar su seguridad interna. Antes nos fiábamos todos de que nos iba a venir a salvar el primo Zumosol, Estados Unidos, el gran aliado, pero ahora no sabemos. Pues habrá que hacer un debate sobre datos, sobre realidades de qué tiene que hacer Europa. Y efectivamente, igual sí tenemos que invertir más en seguridad. Otro asunto que mantiene dividido al Gobierno es la tributación del salario mínimo interprofesional. La mesa del Congreso ha admitido a trámite las 3 proposiciones de ley que PP, Sumar y Podemos presentaron la semana pasada para dejar exento de tributación el SMI. La mesa ha aceptado también la proposición no de ley que Esquerra y BNG han presentado en el mismo sentido. Una vez que las iniciativas se publiquen en el BOE, el Gobierno tiene 30 días para decidir si las veta, una opción que no descarta. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, avisa de que están dispuestos a llegar hasta el final para blindar el SMI. Si hace falta, dice, votarán en la mesa en contra de ese veto que baraja Hacienda. La pedagogía fiscal del Partido Socialista se traduce en que un especulador que gana 1.184 euros por cada piso que alquila pague menos impuestos que un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, se niega a dimitir porque hacerlo, dice, supondría una concesión a los delincuentes y debilitaría a la Fiscalía. El fiscal ha acudido al Senado para presentar la memoria del Ministerio Público de 2023, pero PP y Vox han convertido esa comparecencia en un examen. La portavoz del Partido Popular, María José Pardo, le ha afeado al fiscal el borrado de mensajes y de su cuenta de Gmail en plena investigación. Su gestión se resume en 2 palabras: servilismo e imputación. Representa usted la historia negra de la Fiscalía. Por eso, por higiene democrática y por respeto a la institución que representa, señor García Ortiz, váyase. García Ortiz ha defendido reclamando respeto a la presunción de inocencia, ha explicado además que borró su cuenta de email para protegerse del acoso al que estaba siendo sometido. Y es noticia de hace unos minutos que la Fiscalía General de Brasil ha denunciado al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula da Silva en 2022, cuando simpatizantes del expresidente, en enero del 23, asaltaron la sede del Congreso e intentaron entrar también en el Palacio de Planalto, la sede del Gobierno. La Fiscalía acusa a Bolsonaro además de un delito de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y de organización criminal y ha denunciado a otra treintena de personas. Y en la actualidad deportiva, el Feyenoord, el Brujas, el Bayern de Múnich y el Benfica jugarán los octavos de final de la Champions. Esta noche se cierra la vuelta de los 16avos. El Real Madrid recibe al Manchester City con la ventaja del 2-3 en el marcador. Es todo de momento. Más noticias en 55 minutos. Síguenos por internet en ondacero.es.
Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García. Amigas, amigos, los octavos nos esperan. ¿Quieres estar en primera fila? ¿Quieres volver a vivir una noche de magia? Pues este miércoles desde las 8:30 te haremos sentir la titularidad en Radio Estadio. Partido de vuelta en el Bernabéu tras el triunfo en el Etihad. Los de Ancelotti están afinados, los de Guardiola están... ¡No lo digas! Vamos a descubrirlo juntos. Real Madrid-Manchester City en duelo de pura Champions. ¿Lo digo o no lo digo? No digas, no digas. Vale. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que siempre decimos aquí que no nos gusta hablar de política, y es absolutamente cierto, pero es que hay que ver, oye, gente que representan lo más parecido a la antipolítica, como Vladimir Putin, como Donald Trump, como Xi Jinping, como Maduro. Pues oye, es que da mucho juego. Juanjo, que estábamos precisamente hablando de una entrevista que concede Donald Trump hace no mucho en la NBC. Habías formulado la pregunta, vamos a recordarla. ¿Y qué fue lo que contestó? Pues él le preguntan si va a tomar represalias con respecto a determinadas historias que hay pendientes, ¿no? Lo que hemos comentado, él viene también impulsado por toda esa masa social dentro del movimiento MAGA que quiere que se rindan cuentas y que tengan grilletes determinadas personas. Entonces le preguntan si, por ejemplo, él va a investigar el tema de Joe Biden, todos los chanchullos también que ha hecho, el tema de su hijo, que finalmente ya a última hora lo indultó ahí casi in extremis, el tema, por ejemplo, de la revisión de las elecciones electorales en el año 2020, donde se supone, o según denunciaba Trump, hubo una manipulación de los resultados. Se la robaron, ¿no? Y el tema del Estado profundo también, con el sentido que hemos comentado antes. Y él ha dicho que no lo va a hacer, que no quiere meterse en todo eso. Anda. Por eso digo que, ojo, y lo que dice, y él lo ha argumentado de la siguiente manera en esa entrevista: él quiere mirar hacia el futuro y cortar con el pasado, porque lo que quiere es volver a unir a los ciudadanos dentro de una idea de prosperidad. O sea, ese es su programa ahora mismo. Por lo tanto, entiendo que es un poco llamativo porque dices, no quiero mirar el pasado, joder, pero te vas a poner a mirar los expedientes de JFK, claro, que no son precisamente de hace 2 jueves. Y el 11S. Pero sabe que estos son temas que tienen su cordón sanitario. O sea, todos estos temas que estamos hablando no van a trastocar lo que es la política americana, por muy grande o muy gordo que vaya a salir algo, entre otras cosas porque yo creo que él sabe perfectamente que no tienen a alguien del Roswell, ni tienen un ovni metido en un hangar. Ya te vas adelantando a lo que iba a preguntar. ¿Qué pensáis vosotros que puede salir? Yo creo... A ver, yo ya digo, no creo que haya nada de eso porque para mí está muy claro. O sea, si él no toca lo que sí que considera que es sensible, que es esto, el Estado profundo, Biden y las elecciones, y sin embargo da rienda suelta para que se puedan investigar estos 7 temas, es porque sabe que incluso aunque sean las conclusiones más descabelladas que puedan salir, no le van a repercutir en lo que es la estructura o el concepto del Estado. Es que incluso el perfil de los que ha elegido le interesan, porque se desacreditan ellos mismos. Con lo cual, como buen negociante que sabe que esta gente liderando este tipo de investigación, él va a decir, oye, yo he nombrado un comité de gente que cree en esto, ahí los tenéis, que investiguen, a mí no me contéis nada. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Solo una cosa muy rápida, lo que me preocupa, y por eso decía antes que cuidado con quién se convoca en las audiencias. Porque a mí me da miedo que pase un poco con lo mismo que ocurrió con lo de la audiencia de los WAP. A mí, que me interesan estos temas y que me gusta que, como todos nosotros, se traten seriamente, me da mucho miedo que esto se convierta en un circo y que empiecen a desfilar por ahí personajes que sabemos que están también rondando estos temas que los desacreditan. O sea, que no hace falta nada que hablen nada más que 5 minutos para que sepamos que, hombre, que les falta un poco de fundamento en lo que dicen. Y me da, como digo, un poco pánico que al final acabe derivando en esto. Vamos a ver. Te has quedado ahí como... No, la cuestión es que es cierto... Se te congela el argumento. Es que es cierto que a Trump no le interesa demasiado el tema OVNI, lo he dicho antes.
Él lo ha confesado públicamente, aunque considera que hay información muy relevante y no ha descartado que detrás del tema OVNI exista algún tipo de fenómeno real, incluso extraterrestres que nos visitan. Así lo ha dicho claramente. Pero Miguel, tú que tienes estas capacidades para analizar pues todo lo que es la geopolítica internacional. Vamos a ver, yo no sé si la gente está esperando que de repente cuando se desclasifique todo lo que tenga que ver con Kennedy, pues vayamos a saber que detrás de esto estaba la CIA, o estaba la mafia cubana, o estaba agentes de la Unión Soviética, o que detrás de Roswell efectivamente había 2 cadáveres o 3. A eso voy. Eso no se va a saber, eso no va a salir eso. A ver, vamos a ver, creo que está haciendo un movimiento arriesgado y cuando se inicia este proceso de desclasificación y pone al frente de esta comisión a la gente que ha puesto, a lo mejor salen cosas que luego no le benefician ni siquiera al propio Trump. Y yo estoy seguro que entre la información desclasificada sobre el fenómeno OVNI van a salir cosas muy interesantes. Y la prueba lo tenemos, por ejemplo... Estás haciendo un vaticinio, ¿eh? Sí. Y la prueba lo tenemos, por ejemplo, con lo que está pasando con la USAID, que es la famosa Agencia de Cooperación Exterior de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pues, oye, están empezando a estudiar a dónde iba realmente el dinero de la USAID, porque realmente la USAID era una herramienta de la política exterior de los Estados Unidos y también de muchas operaciones de inteligencia de largo calado. Y ya hemos escuchado a congresistas revisando a dónde va el dinero de la USAID diciendo, oye, que este dinero que iba para construir 300 escuelas en Pakistán, resulta que no ha ido para construir 300 escuelas en Pakistán y ha ido a financiar a grupos terroristas. ¿Por qué? ¿Qué finalidad había? Pues detrás había una operación de inteligencia para financiar a determinados grupos extremistas para que consiguieran un determinado objetivo. Es decir, que cuidado con esto, que pueden salir muchísimas cosas muy peliagudas. Pero no sé yo si van a salir de lo que estamos hablando, que es el meollo del asunto, es decir, si hay vida extraterrestre, si hay ovnis aquí o no. Yo creo que van a salir información, por ejemplo, en el caso JFK, que es lo que sospecha mucha gente que no se ha desclasificado y por qué. No información relevante de quién mató a JFK, sino, por ejemplo, información relevante de procedimientos de la CIA, es decir, de prácticas que hacía la CIA que no interesaban que se dieran a conocer. Y por eso se mantienen a buen recaudo. Cosas que pueden, evidentemente, ir por encima, más allá de la ley. Ese tipo de cosas, seguramente, es decir, juego sucio. Pero no relevante, es decir, a lo mejor te puede salir información de cómo han utilizado la pantalla OVNI para ocultar determinadas operaciones psicológicas y tal. Pero de lo que es en lo que nos interesa, en ese sentido de, oye, ¿hay realmente vida extraterrestre? ¿Hay ovnis en el sentido de alienígenas? Yo creo que no. Pero eso no va a salir. Porque además eso Trump, vamos a ver, pega 2 telefonazos. Pero vamos a ver. Alguien se lo tiene que decir. Sí. Alguien se lo tiene que decir. Pero eso es que estamos en lo de siempre. Eso no va a salir. Si no llega Elon Musk y despide a todos. O sea que... Vamos a ver. Pero eso, como hecho del piso octavo a decir, todos fuera. Eso no puede salir, pero por una razón fundamental. Porque no hay ningún gobierno en el mundo, ni el gobierno de los Estados Unidos, que tenga la evidencia que detrás del fenómeno OVNI se encuentran extraterrestres. Sí que tiene evidencia. Te digo una cosa, Miguel. O sea, a mí que haya extraterrestres o no, a estas alturas me puede importar bastante menos que saber si a JFK lo mató la CIA, por decir algo. Claro, ¿sabes? pero a lo que iba... Me parece mucho más interesante. Es que si tienen evidencias, es decir, registros de radar, registros... Se están mostrando, además lo han hecho públicamente ya. No, bueno, pero a mí me faltan los casos. Es decir, tienen muchas evidencias de casos concretos de que hay algo que utiliza una tecnología muy por encima de la que tenemos actualmente, tecnología de ciencia ficción que juega al gato y al ratón con los cazas militares, pero eso todos los gobiernos del mundo. No, pero no pueden decir que esa tecnología sea tecnología extraterrestre. Sí, porque no lo saben. Porque no lo saben. Pero realmente esa información... Pero los que les han votado que creen las teorías de la conspiración no se conforman con eso. Ellos creen que hay una alianza, que hay un pacto entre las élites de Estados Unidos pero por ejemplo, y razas alienígenas. Ellos han comprado ya el paquete. Un momento, porque hoy vamos a hablar mucho del tema OVNI, porque no sé si lo habéis hecho con intención, pero prácticamente... Hicimos una reunión al margen de ti. Sí, no, estoy seguro. El estado profundo. El estado profundo que el 80% de las informaciones son vinculadas al fenómeno OVNI. A mí lo que me interesa es saber si dentro de esto que se va a desclasificar, pues es que tenemos cosas que son sí muy pasadas, como JFK o RFK, Robert Fitzgerald Kennedy, ¿no? Pero es que el 11S es que ocurrió antes de ayer. Claro, bueno, y el COVID. ¿Qué se va a saber del 11S? Oye, realmente ¿cuál es la implicación? Ese señor que daba un curso con una avioneta y estrelló. Claro, ¿cuál es la implicación de Arabia Saudí en el 11S? Claro. Por ejemplo. Y eso puede salir, y eso puede ser muy problemático incluso para las relaciones, para la diplomacia internacional, para las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, teniendo en cuenta que Arabia Saudí es uno de los principales aliados de los Estados Unidos. Si sale alguna información que implica
Arabia Saudí en el 11S, ¿cómo va a afectar eso a las relaciones internacionales? Cuidado, que aquí pueden salir muchas cosas. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver, pero antes, Laura, sí me gustaría preguntarte, porque de momento que yo sepa de este equipo eres la única que te maquillas. Bueno, Miguel Pedrero también lo hace cuando se viste de Nostradamus Pedrero. Pero ¿por qué Donald Trump tiene la cara tan naranja? Bueno, yo creo que esos son tintes. ¿Sí? O sea, yo creo que ahí seguramente es poner desde tintes para parecer más moreno hasta el tinte del pelo, y es que todo él es un poco un poema. Es que es una pasada. O sea, este señor vive en la playa en Florida. Naranja, cada vez está más qué pena de todas formas, que porque qué poca, si vive en la playa en Florida, sale a su playa y de todas maneras, también te digo, anaranjiza. hay una cosa natural que te puede llevar a tener la piel así de naranja, que es el exceso de caroteno. Las personas que comen mucha zanahoria pueden producir un moreno anaranjado. Pero es que no creo que sea el caso. Si mucho chocolate se convierte en un señor de color. Vale. No te creas, Carlos, no son tantas toneladas. Y te lo digo por experiencia con mi hermano cuando era pequeño. Se volvió naranja. La zanahoria casi. O sea, una época que el médico le decía a mi madre, que el pediatra le decía a mi madre que el niño estaba naranja por culpa de comer tanta zanahoria. O sea, que puede pasar, pero vamos, que no creo que sea el caso. Bueno, pues es una de las explicaciones que nos da Laura Falcoa por qué Donald Trump tiene este color tan naranja. Oye, qué pena de todas formas, qué momentos gloriosos nos dio en la anterior legislatura que él fue presidente, ¿no? Hace ya 8 años, básicamente 8 años, cuando se juntaba con Boris Johnson, el premier británico, porque decían siempre lo mismo, decían, bueno, es que Boris Johnson es lo que te sale cuando dibujas mal a Donald Trump. Iban al mismo peluquero. Sí. En fin, mira, ya que hemos hecho este inciso, Boris Johnson tuvo uno de los vídeos más originales y graciosos de la historia. Que iba colgado con una morcilla. No, el del niño rubito inglés que se sube por un tobogán y se pega un tortazo y luego sale Boris Johnson incapaz de abrir un paraguas. Era un personaje bastante peculiar. Bueno, Laura, ya que hemos hecho este inciso, antes de dar paso a las informaciones que tenemos preparadas para hoy, si te parece, pues vamos a recordar qué nos están diciendo nuestros queridos invisibles. Ya sabéis que estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, El Colegio Invisible, en Onda Cero, y también en el número de WhatsApp 628-985-161, donde, por cierto, la semana pasada fue un auténtico alucine. Durante la emisión llegaron más de 500 mensajes en hora y media. Una auténtica barbaridad. Os damos las gracias. Primero, que queráis participar en estos sorteos de libros que hacemos, y en segundo lugar, pues porque prácticamente de los 500 mensajes, los 500 eran tremendamente cariñosos, pero claro, si no quiere participar en un sorteo, parafraseando a Fernando Fernández Gómez, no te va a mandar a la mierda. Y luego dice que la gente no quiere leer, tú fíjate qué bonito. Sí, efectivamente, para que luego digan, pues aquí tenemos la estadística en el Colegio Invisible, que tenemos 500 queridos oyentes, 500 invisibles que nos han mandado, se han molestado, que es que hay que hacer ese ejercicio a estas horas de la madrugada, de mandar un mensaje para participar en un sorteo. Laura, venga, vamos a ver qué nos cuentan. Pues Eric Antoine Cabrera dice: sería estupendo que en alguno de vuestros programas hablarais de la hipotética guerra entre los humanos y la inteligencia artificial, y cómo y por qué ganaría la IA esa guerra. Gracias. Bueno, pues a ver qué dicen nuestros... Ahí se abre un melón. Es un Terminator, ya lo he visto. Sí, importante. Bueno, eso es algo que siempre se ha argumentado, que en algún momento la inteligencia artificial puede alcanzar la singularidad, es decir, hacerse consciente de su existencia, y ya no existiría una sola inteligencia artificial, o sea, no existirían diferentes inteligencias artificiales, sino que todas las inteligencias artificiales se fusionarían en un superorganismo, que por cierto es algo que están esperando muchos, como el próximo Dios. Además, tú sobre eso, Juanjo, has escrito bastante, ¿no? Sobre esa visión que cada vez más gente defiende, que en un futuro Dios va a ser una inteligencia artificial que no nos va a hacer mal en este caso, sino que va a salvar a la humanidad de los graves problemas a los que se enfrenta. Yo soy partidario de que la inteligencia artificial, si llega a ser inteligencia general, siempre, por muy grande que sea, por muchas facultades que le demos, siempre esté enchufada, y sepamos dónde está el enchufe. Es fundamental, para el momento que llegue, el momento crítico, además, tirar de un solo enchufe. Que mira lo que les pasa a lo de 2001 intentando desactivarla. No, pues uno solo. Fijaos que es un tema que a nuestros oyentes les interesa bastante, porque creo que el siguiente mensaje va por esa misma línea, ¿no, Laura? Pues Carlos Molina dice: hola, aquí un invisible, aunque más diurno que vosotros, por lo que os suelo escuchar en podcast. Yo soy investigador en IA desde hace más de 20 años. En cuanto a lo que comentáis de implantes neuronales e IA, comentaros que ya se está desarrollando la tecnología para sustituir recuerdos o implantar nuevos por temas terapéuticos y eliminar episodios traumáticos, con el potencial de manipulación que eso supone. Y respecto al peligro de ser hackeables, deciros que eso es futurible,
sino más bien presente. Bueno, imagino que quiere decir que eso ya no es un futurible, sino que realmente es algo ya presente. O sea, exacto, se puede hackear. O sea, sí. Bueno, yo sé que una de las cosas que se quería hacer con fines terapéuticos era utilizar esos implantes para temas de shock postraumático, ¿no? Sí. Donde, claro, se está utilizando la terapia, se están utilizando fármacos, pero si directamente puedes utilizar un implante que vaya a determinada zona de la memoria y eliminar ese recuerdo, pues claro, a la persona la alivias un montón. Laura, estás haciendo un ruido muy raro. ¿Yo? Te hemos pillado haciendo un ruido. Mira, que se ha quedado quieto y ya no suena. No, es que hay que decir, bueno, a quienes no nos veis, lógicamente, estáis al otro lado de estos micrófonos, Laura se encuentra en Barcelona y de vez en cuando hace unos ruidos muy extraños. Que esperemos que seas tú, porque de vez en cuando se nos cuela también alguna cosa que ya nos dicen en nuestras redes sociales muchas veces que en el minuto 34, 35 segundos se ha colado una psicofonía que dice algo. Bueno, pues nada, venga, os invitamos a que hacéis también psicofonías, pero ojo, que muchas de estas psicofonías son los ruiditos que hace Laura Falco y ahora ya también Carlos Canales. Venga, continuamos con los oyentes. Carlos Aracil Martínez dice: hola amigos, si no aciertan cuándo va a llover mañana, ¿cómo se atreven a pronosticar los asteroides? ¡Qué estupidez tan atrevida! Pues bueno, también tiene una parte de razón. No, bueno, pues vamos hay una cosa que se llama tecnología. Esto de los asteroides no es como lo que luego contará Carlos de la botella Osvaldo, no tiene nada que ver, es un cálculo más fino. Claro. O sea, hay unos aparatitos que hoy en día se están enfocando al cielo y permiten ver pues estas piedrecitas que a veces vienen en dirección a lo que dijimos la semana pasada, a esta auténtica galería de tiro en la que se encuentra la Tierra. Además que si sabemos llegar a asteroides, depositarnos en ellos, extraer muestras y traerlas a la Tierra, hombre, yo creo que sí que tenemos bastante dominada la situación, el cálculo. Vamos a recordar, más que nada, para que quien se quiera acercar a este gran oráculo que no es Miguel Pedrero, o no solo es Miguel Pedrero, sino que es San Google, que pongáis sonda Rosetta. Vais a alucinar. Porque es la primera vez, creo que fue, ¿no?, que el ser humano coloca una sonda en un asteroide. A tiempo real. Y vuelve. Y efectivamente, y vuelve. O sea, yo recuerdo que estábamos viéndolo desde las instalaciones de la ESA aquí muy cerca de Madrid. Muy cerca de Madrid, y de verdad que la euforia en el instante en el que eso ocurre es una auténtica pasada, porque es un disparate. O sea, estamos hablando de una sonda que se encuentra a cientos de millones de kilómetros de la Tierra, y el ser humano, con la tecnología, es capaz de situarla en un objeto que no está parado, que está en movimiento. Pues esto, Carlos Aracil Martínez, pues explica el por qué se puede pronosticar que los asteroides vengan en dirección a la Tierra. Y además con un guiño muy bonito, porque se depositó Rosetta en un asteroide que se llama Bennu, y todo tiene que ver con Egipto. Claro. La piedra de Rosetta y el Venus es uno de los dioses también del panteón egipcio. Bueno, Laura, ¿qué nos dice Sofía? Pues Sofía Encarnación Calvin dice: desde que os encontré os sigo con ilusión, gran alegría de teneros también el martes. Lo que no consigo es encontrar en televisión. Me gustaría saber cómo hacerlo. Mil gracias por vuestra compañía e ilustración. Pues es muy fácil. Bueno, pues esto... Tiene que ir a A3 Media, la aplicación de A3 Media, para encontrar la temporada pasada, y la nueva será a partir de junio hasta octubre, los viernes por la noche. Exactamente, simplemente tienes que entrar en a3player.com, te das de alta, es gratuito, y ahí, con que pongas El Colegio Invisible, ya te aparecemos nosotros y los 13 capítulos que se emitieron este verano pasado, y que a partir de este verano siguiente se van a convertir en 20, que seguramente se empiezan a emitir a partir del mes de junio. Así que, de todas formas, cuando ya vaya llegando la fecha de emisión, como ahí estaremos además ambos equipos, el del martes y el del jueves, estaremos dando la guerra con un formato renovado y con muchas cosas muy chulas que se están haciendo, entre otras, pues la que está haciendo que Laura, pues no todos los martes ni todos los jueves está aquí con nosotros. En fin, va a haber muchas sorpresas. Venga, seguimos con los oyentes. Juan Manuel Maye Camino dice: a ver si os animáis y nos ofrecéis un programa sobre el asteroide YR4 y su posible impacto y sus consecuencias. Buen y ameno equipo en las noches de radio y de iVox. Bueno, pues Juan Manuel, que sepas que la semana pasada estuvimos hablando de eso precisamente en el programa del martes, así que si quieres saber todo lo que se contó, que fueron muchísimas cosas, nos puedes encontrar el programa pues en cualquier plataforma digital, iVox, Apple Podcast, Google Podcast, pero sobre todo donde mejor se escucha, también en Spotify, lógicamente, donde mejor se escucha es en OndaCero.es. Venga, Laura. Y el último mensaje, Loli Gómez dice: saludos a todo el equipo, hablad más de espíritus y menos de ovnis, son más interesantes los espíritus. Pues Loli, lo siento, pero... Yo opino igual, pero bueno. Pues tanto Loli como Laura hoy la lleváis clara, o sea, la lleváis más... Hoy ya. Bueno, no se sabe, hoy la lleváis más clara que el zapatero de Tarzán, porque ya te digo yo... Como luego averigüéis que los ovnis son espíritus, vas a ver qué risa. Sí, ¿no? Me va a dar. Bueno, pues a lo mejor por ahí van los tiros. Sí. Pues mira, ahora sí, empezamos con las noticias de la tertulia, porque hay que decir que todavía no hemos iniciado el
el contenido oficial, porque hemos estado comentando, bueno, pues lo que es la actualidad pura y dura, y la verdad es que merece la pena, porque yo creo que a todos, bueno, teníais que ver, quienes estéis al otro lado, teníais que ver en este parón para que nuestros compañeros de los servicios informativos cuenten qué está pasando en España y en el mundo, tenéis que ver a Juanjo diciendo, me encanta, me encanta, me encanta. Tú estás encantado con lo que se está viviendo. Yo sí, yo estoy encantado. O sea, claro, este jaleo es espectacular. Vamos a ver, esperemos que sea para bien después de todo, pero sí, hombre, todo lo que se está removiendo es interesantísimo, pero a todos los niveles. Si realmente conseguimos extraer algo sólido de estos temas, genial, y si no, incluso sociológicamente o con todo lo que tiene que ver con las creencias, yo estoy apasionado. No sé si tanto como Ana Paulina Luna, que quiere incluso que se ponga el rostro de Donald Trump en el Monte Rushmore. ¿En serio? Lo ha propuesto para que veáis un poco piedra nueva de lealtad. Hace falta mucho monte para ese rostro. No hasta ese nivel, pero sí, vivimos tiempos apasionantes y esperemos que concluyan bien. A mí lo que me sorprende, Juanjo, es que estamos en una época en la que el ser humano, si algo está demostrando, es la incapacidad para entenderse, para hablar entre nosotros y llegar a acuerdos para evitar, pues entre otras muchas cosas, las diferentes guerras que se están produciendo. ¿Cómo vamos a ser capaces de hablar con los extraterrestres? Esto es algo que defiende Martin Edklum en su último libro. ¿Qué es lo que cuenta este señor? Porque yo creo que habrá mucho interesado en saberlo, incluso para aplicarlo a no solo a lo extra, sino también a lo terre. Sí, él ha publicado este libro. Él es catedrático de Filosofía Teórica de la Universidad de Uppsala. Y en este libro donde trata, bueno, él es un libro más de lingüística que de otra cosa, pero claro, lo trata de extrapolar al tema de cómo nos podemos comunicar con otra especie, teniendo en cuenta que la única manera que nosotros, o lo que sabemos realmente del lenguaje, es lo que conocemos y practicamos como seres humanos. Y en ese sentido nos encontramos que las diferencias que nosotros tenemos dentro de nuestro lenguaje no son tampoco demasiadas entre las diferentes comunidades culturales, ¿no? Puede haber algunas cuestiones de formato. Pues sí, escribimos distinto, podemos emitir sonidos distintos, pues sabemos que los diferentes lenguajes son así. También, evidentemente, un poco de semántica, pero, por ejemplo, prácticamente todos los lenguajes tienen la misma estructura y, lo que es más importante, la forma en la cual describen la realidad es similar. Nosotros nos basamos en un sistema que es de significantes y significados, tiramos de respuestas. Y prácticamente todos los lenguajes utilizan verbos y sustantivos. Hay alguna variante de algún dialecto y tal que sí que parece que puede funcionar solamente con verbos, no tiene sustantivos, pero es muy raro, no está como demasiado claro. Entonces la cuestión que él se plantea es si nosotros nos enfrentáramos a un lenguaje alienígena que no funcionara de esta manera, ¿qué sistema podríamos tener para comunicarnos, ¿no? Y él alude en este artículo, dice que a lo mejor podemos echar mano de la inteligencia artificial, claro. Pero la inteligencia artificial también la programamos a través de nuestro lenguaje natural. Claro. O sea que hasta qué punto sus estados mentales, por así decirlo, son muy diferentes de los nuestros, puesto que el código que estamos empleando es el mismo. Él plantea un escenario un tanto utópico, que es decir, bueno, y si la inteligencia artificial empieza a desarrollar su propio lenguaje, su propio idioma, y un lenguaje que ya no utilice las mismas referencias para describir la realidad, ese a lo mejor sí que se puede comunicar con los alienígenas, pero claro, ya no se comunicaría con nosotros, sería su rollo, ellos se pondrían a hablar a su manera y a nosotros nos dejarían de lado. Por lo tanto, al final él lo que está planteando es ese tipo de metafísica, ¿no? De si no solamente es una cuestión de lenguaje o es una cuestión de tener los mismos estados mentales. Por ejemplo, hay una disciplina que se llama xenolingüística, que se trata justamente, especula, sobre cómo podrían hablar civilizaciones extraterrestres. Y en este sentido, lo que dice es que, por ejemplo, claro, puede haber una civilización que no hable con sustantivos, sino que prefiere hablar, digamos, con verbos, porque entiende la naturaleza como procesos, no como estados permanentes, que es lo que te da el nombre de las cosas. Sino, en cambio, los verbos siempre aluden a realidades en cambio. Y luego te dice, claro, y si, por ejemplo, fuera una civilización que hablara con matemáticas, que hablara con ecuaciones. Esa es la idea de Linkos, ya en los años 70. Linkos, han metido aquí un pequeño matiz. En los años 60-70 se desarrolló un sistema matemático de comunicación con posibles entidades extraterrestres basados en sistemas de codificación matemática, es decir, dando por hecho que los sistemas matemáticos determinan una constante en el universo. Pero
algunos hiperespecialistas actuales de comunicación, de xenocomunicación, de comunicación exterior, por ejemplo, están haciendo esfuerzos ahora mismo muy serios, aunque parezca de broma, para entenderse con otras especies terrestres no humanas. Por ejemplo, esa es la clave. Ballenas, delfines u hormigas. Entre las hormigas utilizan sistemas de comunicación Hacía química. tiempo que no aparecían las hormigas. Claro, utilizan sistemas de comunicación química, o sea, se entienden entre ellos mediante sistemas de feromonas químicas. Y además han calculado, por ejemplo, algunos especialistas, entémoslos en que las hormigas trabajan en una base numérica diferente a la nuestra. Nosotros trabajamos en base 10 porque tenemos 10 dedos. Claro. Entonces nosotros contamos por nuestros dedos, es decir, tenemos una determinación biológica en el elemento matemático que utilizamos como base de cálculo, nuestros dedos, 10. En cambio, las hormigas utilizarían un sistema basado en el número de patas. Un sistema distinto y como con un sistema de comunicación a través de elementos químicos con una especie como de cerebro central unificador que sería la reina. Esto es muy complicado porque si nosotros empezamos a entender cómo comunicarnos con gente que utiliza sistemas, fíjate, o químicos o matemáticos, podríamos ir avanzando hacia formas de comunicación nuevas apoyados con ordenadores súper poderosos para ayudarnos a procesar los elementos de la comunicación. Y a lo mejor la clave de todo esto, la forma, el método de entendernos con una civilización extraterrestre se encuentre en la capacidad de comunicarnos con ciertos animales. Por ejemplo, las ballenas jorobadas. Claro. La gente del proyecto SETI está trabajando, se está invirtiendo mucho dinero en trabajos que tienen que ver con la comunicación con animales. Por ejemplo, hace poco salía la noticia de que un grupo de científicos ha descubierto algo muy interesante, y es que los cantos de las ballenas jorobadas tienen una estructura muy similar a la del lenguaje humano. Es decir, ellos lo que han descubierto es que todos los lenguajes humanos, sea cual sea, es decir, sea chino, japonés, español, italiano, griego, el que sea, tiene una serie de bases rítmicas que son muy similares en cuanto al uso de determinadas palabras. Y esas mismas bases rítmicas las han encontrado en el modo de comunicación de las ballenas jorobadas mediante cantos. Pero hay más, porque han descubierto que esta base rítmica también se encuentra en muchos otros lenguajes animales, que tienen una característica en común, que es la utilización del lenguaje para transmitir saberes culturales. Es decir, cuando hay alguna especie que utiliza el lenguaje para transmitir determinados conocimientos culturales a las siguientes generaciones, todos esos lenguajes tienen una base rítmica similar. Por lo tanto, la conclusión de estos científicos es que existe un lenguaje universal propio de todo ser vivo que utiliza un lenguaje para transmitir culturalmente conocimientos. Esto es alucinante porque esto se puede utilizar, esta base rítmica, esta misma estructura, para comunicarnos con una especie extraterrestre si llegara el momento. Y de hecho, hace unos meses comentábamos que el propio proyecto SETI, gente del proyecto SETI, está desarrollando un proyecto de comunicación con ballenas jorobadas. Han hasta cierto punto averiguado parte de su lenguaje y, por ejemplo, han averiguado cómo se saludan las ballenas jorobadas. Y entonces lo que hicieron fue... ¿Cómo se saludan? Ya, pero ¿cómo? Bueno, lo primero que recibieron es de las ballenas jorobadas la palabra ¿queréis dejar de jorobarnos? Pues básicamente fue eso, porque lo que hicieron fue... O sea, perdona, esto a mí lo que me viene a la cabeza ahora, si hablamos de una base rítmica, seguramente no hay una base rítmica más reconocible que la de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase. Sí, en este caso era música. O sea, fue un adelantado a su tiempo. Claro. Era la forma que tenían los marcianos de contactar con el ser humano. Pues fijaros, uno de los proyectos de SETI es la comunicación con las ballenas jorobadas, y lograron averiguar cómo es el saludo de las ballenas jorobadas, y entonces lo que hicieron fue meter un micrófono en el agua y saludar a una ballena jorobada que interactuó con la gente del proyecto SETI, que iban a bordo de un buque de investigación, y entonces entendió ese mensaje, respondió al saludo, es decir, saludó, se acercó al barco, se inició un proceso de excitación por parte de esta ballena jorobada diciendo, sí, aquí hay algo interesante, alguien se está comunicando conmigo en mi propio idioma, pero claro, como la cosa no salía de ahí porque era hola, ¿cómo estás, ballena jorobada? Y la ballena jorobada decía, hola, ¿cómo estás tú? Y hola, ¿cómo estás? Decía, vale, ya te he respondido, pero dime más cosas, como la comunicación. Era un poco la don Pepito, la don José, claro, se metían en bucle. La comunicación no iba más, pues acabó yéndose. Digo que pensar, son tontos. Claro, eso es lo que pensó, pero claro, gente del proyecto SETI trabajando en esto para saber cómo comunicarse en el caso de que llegue el contacto con una civilización extraterrestre. Y hay que tener en cuenta que la sociedad de las ballenas jorobadas es
absolutamente compleja. Oye, ¿tú cómo sabes tanto de ballenas jorobadas? Es que ha vivido con ellas ahí en el Atlántico. Es que es apasionante. Es una sorpresa este hombre, ¿eh? Porque los zoólogos... Cuando iba la tripulación de Capitán Ahab... Nos tienes que prometer que para la semana que viene te vas a aprender cómo saludan las ballenas. Vale. Lo voy a imitar. Venga, prometido. Por favor, claro. Prometido. Bueno, me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Vale. Pero los zoólogos han averiguado algo tremendamente interesante y es que utilizan un lenguaje complejo que combinan de forma diferente en sus cantos, que además hay diferencias dialectales, es decir, no hablan igual las ballenas jorobadas que viven en unas aguas del globo como las que viven en otras aguas del globo, es decir, que utilizan el mismo idioma, pero digamos con ligeras diferencias. Tienen acento, ¿no? Claro, como nosotros, y algo más interesante. Acento gallego como Miguel. Sí, claro, y algo todavía más interesante, que su lenguaje no es estático como el lenguaje humano, que va evolucionando con el tiempo. Y van utilizando nuevas expresiones, la forma de comunicarse va cambiando en algunos aspectos y que esa comunicación es compleja y que hace alusión a cuestiones de caza, de apareamiento, incluso nombres propios, es decir, se identifican por una especie de nombre propio y así se saludan por el nombre propio de cada una de esas ballenas jorobadas. Sí. Es decir, que es un idioma complejo, es una sociedad complejísima que tiene un idioma complejísimo que hace alusión a diferentes cuestiones de su vida diaria. Bueno, que alucine, la verdad. Yo solamente dos cuestiones también aquí, dos ejemplos de posibles lenguajes alienígenas, que yo creo que a uno de ellos puede que nos acerquemos nosotros como especie, y es que ellos se comuniquen a través, en lugar de palabras, a través de sensaciones, que directamente compartan los estados mentales. O sea, que en lugar de decir la palabra rojo, tú directamente veas el rojo en tu mente. Aquí comenté hace tiempo el caso de estas dos siamesas que tenían unidas parte del cerebro y por lo tanto compartían conciencia y compartían en principio pensamientos. Por lo tanto no necesitaban vocalizar lo que sentían, sino que directamente iba una idea, digamos, que iba de un hemisferio a otro, ¿no? Esto, en la medida en que nosotros, como estamos hablando aquí, empecemos un poco a controlar y a meter electrodos en nuestro cerebro, vamos a poder ser capaces seguramente de poder transmitir estados mentales, que va a ser una información mucho más rica que transmitir palabras, claro, porque va en un paquete de información. Puede que entonces empecemos... va el mensaje completo. Claro, pero porque va con emociones, Juanjo, también. Sí. Juanjo, permíteme un inciso. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A ver, ¿a qué? Precisamente a la evidencia. Claro. En la evidencia lo que ocurre es eso. Claro, tú no percibes palabras, percibes ideas o sensaciones o imágenes. Lo que le pasa a Miguel y emociones en el oráculo. Claro, pero por eso digo que va a ser mucho más rica la información que tú recibas y seguramente pues en la medida en que esto se normalice, el que podamos tener implantes y este tipo de cosas, seguramente prefiramos transmitir eso porque claro, vamos a ¿por qué le gusta tanto a los que investigan esto el tener implantes? Les mola un huevo el meter implantes a la gente. Sí, pero bueno, ya digo, si llegamos a eso, seguramente nuestra comunicación será más rica porque van nuestras emociones también. Es decir, si tú estás con una depresión y quieres hacerla llegar a otra persona, a un amigo tuyo, un ser querido, quieres que ese dolor, ¿no?, o esa alegría le llegue completa. Y entonces abrirás ese canal de información para decir, yo no te voy a mandar un mensaje de estoy mal. No, mándame tu sensación de estar mal. Porque así yo tomo la medida de lo que es. Claro. Sí, a mí me hace gracia Miguel hace. Sí, hombre, fíjate. Claro, ya como si fuera tan normal. No, porque eso... Es que lo ves al hombre ufano, en este caso, evidentemente. Es que sobre esto se está trabajando. Ya, sí, pero bueno, que te quiero decir que es raro. Pero es que eso lo va a cambiar todo. No solo eso, ya no hablamos simplemente de sentimientos o de sensaciones. Es decir, que tú te has leído un libro y le quieres transmitir el libro a otra persona. Es decir, entonces, ¿dónde va a quedar el esfuerzo, el estudio? Es decir, cuando alguien te puede pasar sus conocimientos así, en un segundo, de una persona a otra, pues claro, es un mundo totalmente diferente. Sí, pero que yo creo que siempre que se ha dado un paso en esta línea, siempre ha habido pegas. O sea, cuando alguien creó la primera enciclopedia, dijeron, esto es un recurso para vagos. Y luego todo el mundo hemos tirado de diccionario. Cuando Borges comenta en unas conferencias, que no sé si es verdad o no, yo creo que él dice que cuando se pasó a hacer los primeros textos escritos en la Grecia clásica, se pensaba que eso era un atraso, porque lo avanzado, lo interesante era tener al profesor, porque tú al maestro, le podías preguntar, podías cuestionarle, pero a un libro tú lo leías y no podías preguntarle nada. De hecho, cuando aparecieron los primeros códices, los primeros libros en formato moderno, ¿sabes? El emperador Nerón le manda uno a Marcial, le regala uno, una con novedad al que está retirado ahí en Cana, por la Celtiberia, y le llega el regalo del emperador, lo abre y ve que es un libro. Le molestó muchísimo porque rompía la continuidad de la lectura del pergamino. Coitus interruptus, decía que era. Decía que esto no es una cosa útil, porque en cambio, fíjate, el libro
incorporaba un montón de cosas súper útiles en la numeración de páginas, la posición exacta. En la búsqueda es más cómoda. Claro, ganabas muchísimo la capacidad de hacer un índice mucho más preciso. Claro. Todo eso, que era un avance gigantesco, a los clásicos no les gustaba, les molestaba. Sí. Bueno, pues sabéis que antiguamente, ya que estábamos hablando del mar, ¿no? Bueno, no sé si antiguamente, incluso puede que hoy en día también. Antiguamente, cuando el mar se ponía bravo, se encabronaba bien, ¿no? Pues había muchos naufragios, ¿no? Y lo habitual entonces era coger un mensajito, no un libro porque no cabía, seguramente más un formato pergamino en pequeñito, y poner tus últimas voluntades y meterlo dentro de una botella y lanzarlo al mar. Bueno, pues ahora parece también que cuando hay alguna cuestión atmosférica, pues se recurre a la botella de Osvaldo. Esto es muy serio, esto es ciencia alternativa de la buena. ¿Esto qué es? Luego tiene una parte histórica de ciencia de verdad que luego la cuento para acabar. Primero, la historia que es genial. O sea, Osvaldo Ferrocchio tiene 70 años y heredó un objeto de su padre, que lo había heredado a su vez de su padre, o sea, de su abuelo. Él es descendiente de inmigrantes italianos en La Pampa, él vive en un pueblo, una ciudad llamada Río Cuarto, y entonces, bueno, en un lugar ahí, os imagináis la llanura verde ahí con las vacas pastando y todo feliz con los gauchos, así de un sitio muy bonito, una ciudad... ¿Sabes dónde está Río Cuarto? ¿Sabes dónde está? En La Pampa, ahí viste. Sí, pero ¿sabes dónde? No, ¿dónde? Entre Río Tercero y Río Quinto. Bueno, lo siento, ya sé que me odiáis por esto, pero no podía evitarlo, lo siento, venga. Es que era fácil. A meterme caña. Bueno, el caso es que él dice que esa botella que hereda le permite, pronosticar el tiempo y saber si habrá tormentas. A ver, en realidad el sistema es un poco complejo porque él lo que utiliza es una botella de vidrio blanco, necesariamente, que de 1 litro, tiene que ser de 1 litro, que coloca boca abajo, metida dentro del pico de una antigua envase de vidrio, que es más grande, que se entierra y se llena de agua. Ese agua tiene que ser o de un tanque, es decir, un almacén de agua, o de lluvia, no puede ser del grifo. Bueno, la botella la tiene enterrada dentro de una... Por cierto, tienes una botella de aceite de una marca que no se fabrica de color marrón, que no ha revelado cuál. Entonces, esta botella, una vez enterrada, que no puede llenarse con agua de la red, porque dice que si tiene cloro, la botella no funciona, y entonces no pronostica bien el tiempo. Sí, agua pura de la naturaleza. O sea, la lluvia llama a la lluvia, ¿no? Eso es. Entonces, con sus botellas unidas por picos, él hace una lectura colocada hacia arriba de las diferentes horas del día, hace una especie de marcado de las horas, y fija si se empaña, se sube el agua o se aparecen rayas. Entonces, durante décadas se le ha generado un patrón de señales para interpretar lo que ocurrirá con el tiempo. Él se ha hecho famoso de golpe porque esta, que era una cuestión básicamente, popular en la zona donde él vivía, pues se lo comunicó a un influencer argentino muy conocido a través de su canal Silbando Bajito. Entonces, a partir de ahí, ha tenido una persona humilde, un éxito increíble porque él explica técnicamente cómo funciona el sistema. A ver, cuando la botella aparece en rayas, es que va a nevar. Si se empaña entera, va a hacer frío. Si se empaña la parte de arriba, se va a nublar, y si sube el agua de abajo, va a llover. Pero si suben, como él dice, globitos, o sea, se refiere a burbujas, como dice, como una cerveza, entonces viene algo malo, es piedra, tormenta de granizo. Bueno, siempre, el resultado es a los 4 días de que aparezca la marca. Con lo cual, han generado un patrón técnico que él lee primero por la mañana, luego por la tarde y luego por la noche, y lleva un registro de las lluvias para comprobar hasta qué punto su pronóstico es acertado. Y como él dice, no, había que hacerlo con acento argentino, le pongo una gomita, si esta transpiración sube, la temperatura va a subir, si baja, va a ser más frío. Entonces, y con eso él calcula a la perfección el tiempo a los 4 días de antelación. Y, ha hecho pruebas para demostrar que esto es fiable y que es un resultado de lo más eficaz. Pero no aclarado. Carlos, esto será más siendo argentino será más fiable que la criptomoneda de Milei, ¿no? Espero. De momento, antes de contar el truco, no ha revelado cuál es la marca del aceite de botella marrón oscura que utiliza, porque ya no se fabrica para poder utilizarlo, y por qué el vidrio tiene que ser blanco, porque tiene que ser blanco. Igual que ha dicho, sí, en cambio, por qué el agua no puede ser de la red del agua normal, porque dice, como he contado antes, que el cloro lo deteriora. Bueno, independientemente del exitazo increíble que está teniendo con su sistema de averiguación de tiempo de botella Osvaldo, es decir, hay una cosa que sí existía y curiosamente sí tiene relación con Argentina. Con lo cual, a ver si es que hay algún tipo de saber tradicional que se recibió de alguna manera dentro de la zona de la pampa húmeda argentina. Es como las cabañolas, ¿no? Una cosa parecida. Es mucho más sofisticado y raro, porque al fin y al cabo lo que está utilizando es un sistema hay una cierta mecánica en la cual él tiene un patrón matemático de seguimiento, es decir, él lo va siguiendo de manera que obtiene una estructura estadística, lo cual es bueno para demostrar si sus lecturas son falsas o erróneas, y parece que el tipo acierta bastante. Bueno,
El famosísimo marino y meteorólogo Robert Fitzroy, el del Beagle, el del barco de Darwin, cuando va a dar la vuelta al mundo, tenía en los viajes del Beagle, él llevaba un aparato que había fabricado, le había utilizado el del Beagle, que el barco era el Victory. El Beagle, HMS Beagle. Ah, era HMS Beagle. Claro, es decir, es el... no era el canal de Beagle. No, el canal de Beagle lleva el nombre del barco. Ah, yo pensaba que era el Victory. No. Mira, el Beagle, el barco de Fitzroy y Darwin lleva... Fitzroy también da varios nombres geográficos y el canal de Beagle recibe el nombre por el barco. Mira, pues yo pensaba que era el Victory. Bueno, pues el caso es que Fitzroy, que era meteorólogo, aparte de un gran marino, tuvo una idea que construyó. Él utilizaba un recipiente de cristal en el cual metía agua destilada, etanol, cloruro de amonio, nitrato de potasio y alcanfor. El aspecto del líquido variaba, tenía diferentes coloraciones en función de la presión atmosférica, del tiempo, del frío, del calor. Así como podían aparecer como ejemplos como de pequeñas plumas, pequeñas motas, pequeñas manchas o filamentos, según los cambios de temperatura y la presión. Y con eso, él tenía una máquina que le predecía las tormentas en alta mar. Entonces el sistema Fitzroy, que ha sido... muy estudiado y muy conocido porque era un tema totalmente artesano, era casi algo, iba a decir, parecía algo típico de... ¿Cómo se llama la palabra para explicarlo? ¿Bricolaje o qué? No. Sí, no, bricolaje no, porque bricolaje era la construcción de aparato, pero algo, una especie de ciencia propia que él había construido a partir de experiencias suyas en alta mar. Y esto se parece un montón a la máquina de Fitzroy, es prácticamente igual. La única diferencia es que él lo entierra, en tanto que Fitzroy, obviamente, como estaba en el mar, no podía hacerlo, pero el sistema era lo mismo, es decir, en tanto el sistema de Fitzroy cambiaba por la coloración. Hay unos gallitos que venden en Portugal que cambian de color por la humedad, pues es muy parecido. Sí. Es un sistema de reacción al entorno de lo que tú tienes alrededor. De hecho, es un barómetro muy sofisticado. Anda que no tuve yo gallitos de esos. Claro. En casa, sí. Cuando pasabas a Portugal. Eran muy habituales. Pasaba la raya ya por la droga. Traficante de gallitos. Porto Hayas. Carlos. En Galicia, la Galicia de los 80. Bueno, yo creo que en este momento sería bueno recordar, Carlota, precisamente donde nos encontramos. La otra crónica. La actualidad más misteriosa en Onda Cero. Gallitos. Pues eso, aquí se ha colado a nuestro querido Carlos Canales diciendo los gallitos. Pues los gallitos a saber, hombre, eran una cosa muy inocente. A ver, que nos quedan apenas unos 12, 14 minutos más o menos. Y si os parece, mira, va a dar una noticia Juanjo, pero la va a empezar Miguel. Y si te parece, vamos a hacer una cosa. Carlota, yo creo que tenemos por ahí a Rocío Jurado. ¿La tenemos? Sí, pues venga, vamos a lanzarla. Pero no es Rocío Jurado, la canción es de Rocío Jurado, ¿no? Ahora lo explicas, ¿no? ¿Vale? Esta es J-Lo. Vamos a tener que abrir los micros de control porque es curioso, ¿eh? Peñalba Díaz. Carrota está bailando. Técnicos del Colegio Invisible y no veas tú cómo canta, ¿eh? Venga, vamos a escuchar un poquito más. Oye, Laura, mira, sí, también está bailando. Sí. También te gusta, ¿no? J-Lo, Jennifer López. Bien. Bueno, además es que yo creo que a estas horas ya, pues meter esta música también sirve para que nos espabilemos un poquito. A ver, Miguel, ¿qué tiene que ver J-Lo, esta canción, Rocío Jurado y los marcianos? Bueno, a ver, en principio no tiene nada que ver con los marcianos, pero sí tiene que ver con algo que le gusta mucho más a Laura, que tiene que ver con el más allá y con los contactos con el más allá. Anda. Porque este es un tema de Jennifer López, es uno de los temas de su primer álbum en español, que se titula Como ama una mujer. Este tema se titula ¿Qué hiciste? Y, según confesó la propia Jennifer López, esta canción le fue transmitida desde el más allá, no a ella, sino al que entonces era su marido, Marc Anthony, otro conocido cantante. Además. Bueno, pues este tema le fue transmitido por la propia Rocío Jurado 2 semanas después de su fallecimiento. No me digas. Claro. Es una canción revelada. Exacto. Recordemos que Rocío Jurado fallece en junio del año 2006, estaba a punto de cumplir 60 años, víctima del maldito cáncer. Es una de las grandes voces femeninas de la historia, Rocío Jurado, sobre todo ella cantaba copla andaluza y flamenco, pero le dio al pop, bolero, baladas románticas, etcétera.
fue premiada como la mejor voz femenina del siglo XX, vendió más de 35 millones de discos, 150 discos de oro, 80 y tantos de platino. Bueno, joder. El caso es que 2 semanas después de su fallecimiento se apareció aparentemente ante el puertorriqueño Marc Anthony, que en ese momento era marido de la famosa Jennifer López. Estaría durmiendo y dijo, ahí va. La vio en sueños. Ella vio a Rocío Jurado en sueños, le dijo que venía del más allá para transmitirle una canción, le tatareó esa canción, ese tema, y le dijo además concretamente que ese tema no era para él, sino que era para Jenny. Y es más, le dijo cómo se tenía que titular ese tema. ¿Qué hiciste? Y efectivamente, Marc Anthony se despertó, y esto lo contó la propia Jennifer López y también Marc Anthony posteriormente. Marc Anthony se despierta y le dice a Jennifer López, oye, acabo de tener un sueño de lo más loco. El espíritu de Rocío Jurado acaba de estar en esta habitación y me dijo, ven aquí, entra al cuarto y escucha esto que te voy a cantar. Esta canción es para Jennifer. Y acto seguido empezó a cantar esa melodía y luego le dijo, y el título de este tema es ¿Qué hiciste? Efectivamente, enseguida Marc Anthony grabó esa canción, ese tema, y como digo, pues Jennifer López incluyó este tema con ese título, ¿Qué hiciste?, en su primer álbum en español titulado Cómo ama una mujer. A mí me recuerda lo del se me ha aparecido en sueños el del medio de los chichos, es más o menos sí, ¿no? lo mismo, sí, una ¿no? cosa parecida. Bueno, en fin, la cuestión es que a Miguel le gusta mucho Jennifer López y no sabía cómo colar esta noche en el programa a esta fantástica artista. Pero, Juanjo, ¿tú crees que nos va a dar tiempo en unos 5 minutos a hablar de como queráis, sí. una estrella, una leyenda, ¿no?, del rock? Claro, sí. Esta semana repasando así información, a mí me interesa mucho la creatividad, ¿no? Sobre todo la creatividad que muchas personas que son creativas no se atribuyen ese acto creativo. O sea, de alguna forma tienen como un flash, una inspiración, y ellos mismos reconocen que no procede de ellos, sino que procede de otro lugar. Eso ocurre mucho con los matemáticos, ocurre con artistas, con científicos que han tenido una inspiración, y me encontré que quizás es muy común, o dentro de nuestro mundo, el tema de canciones inspiradas por difuntos, porque hay toda una corriente y un montón de LPs en esa línea, pero es más raro encontrarse canciones inspiradas por alienígenas. Eso sí es raro, sí. Es raro, pero las hay, ¿eh? O sea, bueno, hay el algunos otro también, LPs, pero esto es un poco más. Sí, esto... y entonces me encontré con esta de Sammy Hagar, que fue uno de los vocalistas de Van Halen, sí, que él, bueno, pues él reconoce que en los años 60 tuvo justamente, mientras estaba por la noche en su casa en California, tuvo una sensación muy extraña, donde él comenta que de pronto... tuvo la sensación, experimentó que alguien estaba accediendo a su cerebro. O sea, esto literalmente. Que no sabía si estaban descargando o cargando información en él. Joder. Y que se dio una manipulación, ¿no?, desde el exterior. Finalmente, él cuando estaba ahí en la cama vio la ventana y su casa estaba al lado de una montaña. Entre el humo, ¿no? Sí, entre el humo. Y observó 2 personas o 2 seres que él consideraba que eran alienígenas y que le estaban transmitiendo manteniendo esa experiencia, como el que él sentía que estaban jugando como con una especie de código numérico con su cerebro, una conexión telepática que de pronto se rompe y finalmente hay como un rayo de luz, como un relámpago, y ahí finaliza la experiencia. Él reconoce que después de esto notó que no se podía mover, por lo tanto podríamos estar ante una parálisis del sueño y todo lo que conlleva, y bueno, ahí terminó. A partir de ese momento, él tuvo también la sensación de que los extraterrestres le habían dicho que tenía que ser una estrella del rock. Y se dedica a investigar estos temas, a meterse muy a fondo, a leer incluso obras de Einstein, y finalmente publica varios temas que están dedicados a esta cuestión. Uno de ellos, que es el que vamos a escuchar, se titula literalmente, además es muy Silver Lights. Y es justamente... Luces de plata, ¿no? Claro, lo que hace es estas luces plateadas, y la letra está francamente bien porque lo que él dice es que estas luces aparecen, que Jesús va en una nave espacial, porque justamente su venida va a ser en una nave espacial, mientras todos los cristianos están rezando, y finalmente él quiere irse también con el Mesías que ha llegado en ese momento. Esta canción estaría inspirada a partir de esta experiencia de semiabducción, podríamos decir. Qué maravilla, vamos a escucharla. Sucked up the ocean tide as
Podían estar de la olla, pero es cierto que eran unos músicos tremendamente talentosos, ¿eh? Total. Y luego ya, si quieres, para terminar, una curiosidad, y es, ¿cuál fue la primera canción que se dedicó, esta no inspirada por los extraterrestres, que se dedicó justamente al fenómeno ovni? Bueno, pues es la que vamos a escuchar ahora, que es una canción country, muy peculiar. La hicieron los hermanos Buchanan. Justamente se publica el 16 de julio de 1946, es decir, unas poquitas semanas después del famoso avistamiento de Kenneth Arnold, donde ya surge el fenómeno de los platillos volantes. La escuchamos si queréis y comentamos un poco. Vamos a ello. Qué bueno esto, ¿eh? Da ganas de ponerse a saltar. A mí me encanta el country, ¿eh? Mira Laura cómo baila. Sí, pero no este. No, este no. Es muy de banjo, muy de tocar el banjo. Pues la letra lo que habla es que la gente se prepare para el juicio final a partir de haber visto los platillos volantes, y me llama la atención porque dicen que en ese momento no sabían de dónde venían, que podían venir de Marte, pero lo asociaban sobre todo al tema de las bombas atómicas. Hola. Al tema de que fuera un Armagedón y que realmente estuviéramos entrando en una hecatombe final para el planeta. Por lo tanto, se tenían que preparar para ese juicio final. Pues mira, yo creo que mejor música no hay para que demos paso a nuestra, bueno, pues ya sabéis, la última sección del programa. El oráculo de Miguel Pedrero. No me digas, Miguel, que no está guay para, en cuestión de 2 minutos, decir qué está por venir. Bueno, yo pensé que ya os habéis olvidado de mí. No. Pero no os habéis olvidado de mí. Bueno, pues básicamente es algo que ya he comentado al principio de este programa, que creo que en algún momento de las próximas semanas Donald Trump va a hablar del Estado profundo y va a tirar balas, en este caso dialécticas, contra determinadas agencias federales como puede ser el FBI o la CIA. Bueno, pues con a mí sigue sin rimar, ¿eh? Las profecías. A ver, sí, si las tienes que empezar como Nostradamus, es verdad. un poquito ahí, ¿sabes? En verso. Sí, además puede molar. Tú eres un buen, como dicen, ¿no? En el País Vasco, los versolaris, pues tú eres un buen versolari gallego. No tienes nada que ver con lo vasco, pero da igual. Me ha salido así como de la manga de repente. Dale, norte, total. Un rapsoda de narices, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con este vaticinio de Miguel Pedrero, yo creo que ya ha llegado el momento de que nos vayamos. Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Ay, Miguel, que te estás convirtiendo en un clásico. Bueno, ya lo eres en muchos aspectos, pero encima ya lo que te faltaba. O sea, ya cada vez soy más clásico. Pero es que aciertas. Lo digo por la edad, ¿eh? Puñetero, no, pero es verdad, porque tiene la capacidad de analizar. Quien no conoce a Miguel no sabe lo tremendamente analítico que es. Yo cuando digo que es un hombre que tiene poca capacidad de improvisación, es porque tú eres alguien que cuando te preparas una información, es que te puedes leer todo lo que cae en tus manos. O sea, yo recuerdo en Año Cero cuando escribías un artículo, yo no sé, libros, cuántos te leías, ¿no? Es decir, te gusta informarte. Sí. Entonces esto que te estamos haciendo es una pequeña cabronada. Ya lo sé. Lo sé, soy consciente de ello. Ya lo sé porque he acertado la primera, que es la suerte del principiante, pero creo que a partir de ahí... Bueno, pues seguiremos. Queremos que nos digáis qué opináis de esta nueva sección, que hagáis sugerencias, que le preguntéis a nuestro oráculo particular. Miguel, ¿cómo es? Que tú lo dices con mucha... Miguel Pedrero. Bueno, pues eso, Miguel, que un placer, que nos oímos dentro de unos días, el próximo martes, y gracias por tu sentido del humor. Bueno, pues hasta la próxima. Y que no falte. Que no falte. El águila calva sobrevolando la pista de tenis, mirando cómo se enfrentan el escéptico y... No, que va, en este caso el believer y el semi-believer. Juanjo Sánchez Oro. Yo tengo una pregunta ahora que está Laura también aquí. Os quería preguntar si en el programa de televisión, en la nueva temporada, se va a incluir la sección de Miguel Pedrero, del oráculo. Laura, yo creo que es fundamental, con vestuario, con vestuario adecuado. Por favor, sí. Claro. Sí. Lo vestimos de rapel. Exacto. Bueno, un rapel 3.0, ¿no? De Mago Merlín de Disney de dibujos. Ostras, qué bueno puede ser eso. Sí, me está gustando, Juanjo. Claro. Tienes unas ideas magistrales. Nada, una mesa aparte, imaginaros, ahí con una luz. Y la túnica azul con estrellas. Una luz cenital. Qué gente más agradable. Sí, ¿verdad? Bueno, va de cristal. Va a terminar parafraseando al maestro Fernando Fernández Gómez. Juanjo, un placer. Nos oímos dentro de unos días. Carlos Canales, como siempre, pues chico, que es un gusto disfrutar de tu conocimiento. Va a ser una leyenda, Miguel. Va a ser una leyenda. Es eterno, es eterno. Bueno, Laura Falcó, que nos oímos dentro de un par de días tuyo.
Te juro que es lo último que esperaba, que me quitara el puesto Miguel Pedrero. Sí. Bueno, chicos, que nos vamos, que ya llegan nuestras compañeras de No Sonoras. Carlota Díaz, un placer estar contigo. Y nada, que dentro de 2 días os contamos muchas cosas porque llega la era de la conspiración en el Colegio Invisible, edición jueves. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices. I am the maker of